Buenos días, hermanos y hermanas. Primeramente, pues desearles un feliz Día del Padre a todos y todas las familias que están compartiendo el Día del Padre, a los que tenemos a nuestros amados padres ya en el mundo espiritual también. Y hoy, pues, celebrando el nacimiento de Isaac, el hijo de Tito y Milena. Entonces, doble celebración para Tito como padre y celebrando el nacimiento de su primer bebé. Todo eso, pues, es una gran esperanza, un miembro más de segunda generación que está en nuestra sagrada comunidad. Entonces, voy a compartirles, por motivos de salud y de una fuerte gripe que pasé, todavía la gripe no se me ha quitado completamente. Aquí estoy con una botella de agua y aún así pues quise compartir el servicio dominical el día de hoy, pero preferí hacerlo mejor en línea con la finalidad de que todos nos protejamos, ¿verdad? De todo lo que está pasando y ahora que el COVID se refleja de esta manera, por medio de una gripe, entonces al final no sabemos si es gripe o es COVID, ¿verdad? Entonces mejor, por las tosecillas que tengo, mejor preferí quedarme en la casa y mi familia me está acompañando también aquí. Entonces voy a compartirles con mucho cariño las palabras que tengo preparadas para ustedes. Como dijo Teresa, preparadas y basadas en las palabras de nuestros padres verdaderos. El título que le di al servicio dominical el día de hoy se llama La mayor transición de la historia. Ese título me inspiró a partir de buscar entre los diferentes discursos que nuestro Padre verdadero proclamó en su tiempo. Hay un discurso que se llama Giro Transicional de la Historia, y eso fue un discurso dado en 1975 y Padre verdadero lo dio en Tarrytown, en Estados Unidos. Me gustó mucho para tema de servicio, porque a veces nos es importante, y el objetivo de estas palabras que voy a compartir es darnos cuenta del tiempo, de la historia que estamos nosotros no solamente siendo testigos, sino también siendo protagonistas, ¿verdad? Y qué importante es, basado en las palabras de nuestro Padre verdadero, ligándolo también a la posición que tiene nuestra Madre verdadera en este momento como figura central, ¿verdad? Nuestra amada Madre verdadera, Madre de la Paz. Y también, ¿qué representa desde el punto de vista de Dios la historia? También, ¿verdad? Porque hoy en día conocemos los historiadores, ¿verdad? Los historiadores analizan la historia, valga la redundancia, y a la vez debemos nosotros resaltar las palabras que nos muestra el principio divino en el capítulo número 3, el capítulo 3, cuando se habla de la consumación de la historia humana. Entonces voy a citar estos dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 2, versículo 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces este pasaje nos recuerda la posición de Dios, ¿verdad?
de quitar, poner, y de dar la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Y un recordatorio, ¿verdad? Un recordatorio que hace Moisés, ¿verdad? Dice, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Aunado a hacer el Día del Padre, ¿verdad? Compartir el Día del Padre, y aunado también a que hoy nació un bebé de segunda generación, y también esa actitud de, de que nosotros también, ¿cuál es nuestra posición frente a nuestros hijos? ¿Verdad? Nosotros hemos sido testigos, algunos de los que estamos aquí conocimos a los padres verdaderos, pudimos ver a los padres verdaderos. Algunos no, ¿verdad? Algunos tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de estar cerca de la madre verdadera. Pero ¿qué va a ser de nuestros hijos cuando nuestros hijos crezcan y tal vez nunca tuvieron la oportunidad de conocer a los padres verdaderos? ¿De qué manera voy a transmitir todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he sido testigo, ¿verdad? Entonces este segundo pasaje, además del primero, el segundo es muy importante, porque a nosotros nos va a constar la posición de contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo los padres verdaderos se han burlado de Satanás, ¿verdad? Cómo los padres verdaderos han logrado tantas victorias, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el pensamiento? ¿Cuáles han sido sus acciones? ¿Cuál ha sido su fe? Porque esa es la única manera en que esa transición de la historia en un momento dado pudo llegar a tener un término o una continuidad. Para reflexionar también sobre lo que es la historia no es juzgar, es comprender y hacer comprender. El estudio del pasado es indispensable para el servicio del presente, ¿verdad? Entonces, el estudio de la historia y la historia que nosotros estamos siendo testigos y somos parte de esta historia transicional tan importante como la llegada de los padres verdaderos, es importante heredarla a las futuras generaciones. Claves para entender la historia, ¿verdad? Cuando yo estudié el principio divino y había un capítulo que se llamaba La consumación de la historia humana, uno lo veía mucho desde el punto de vista de que ese capítulo tendía a responderte todos los misterios, ¿verdad? Sobre aquellas profecías, dramáticas, trágicas que enseña la Biblia, como por ejemplo de que el mundo va a ser destruido o que va a haber un juicio por el fuego. Yo lo miraba mucho por ese lado, porque yo quería también entender cuál era el punto de vista bíblico, ¿verdad? El punto de vista del principio divino frente a esos pasajes, y a mí me impactó mucho. Pero dejé de lado otro aspecto muy fundamental, y es que ese capítulo nos describe cuál es la razón de la historia, cuál es, cómo comenzó la historia, hacia dónde debe ir y cuál es la meta. Y quién más que Dios, que ha sido testigo de toda la historia humana. Por ello, ningún historiador es capaz, ni ha sido capaz de poder entender realmente el sentido de la historia. Entonces dice, en el discurso de Padre Verdadero, originalmente no debería haber habido una dispensación de la restauración. La necesidad de la restauración y las subsecuentes repeticiones radican en último en un solo incidente, la caída humana. Entonces vean que lo que ven los historiadores, analizando la historia, son consecuentes repeticiones, porque la historia se repite y que tras de eso el principio divino nos lo explica en el capítulo de ciclos históricos o paralelos históricos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la razón por la cual se dan esas subsecuentes, sin darse cuenta que la caída es el punto
de partida por el cual se dio esta historia, ¿verdad? Repetitiva, y que esa historia repetitiva se debe al esfuerzo de Dios de establecer un fundamento para recibir al Mesías, no podríamos nosotros comprender. Por ello, la caída humana es naturalmente el resultado, ¿verdad?, del propio error del hombre, como lo enfatiza el principio divino, y también nos dice una frase que a mí me toca, me llama muchísimo la atención, es: sin embargo, Dios como el creador es también responsable del resultado. Si Dios no hubiera creado al ser humano, la caída no habría ocurrido. Entonces, a veces también tendemos nosotros a atribuirle a Caín, a Adán y a Eva, a Caín, a Abel, todos ellos como los responsables de la caída humana. Sin embargo, Dios asume responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el principio divino en ese capítulo nos dice: hemos vivido hasta ahora sin conocer de qué manera comenzó la historia humana, hacia dónde se dirige y cuál es su meta. Aún desconocemos las cuestiones referentes a la consumación de la historia humana. Si Adán y Eva, con individualidades perfectas, sin posibilidad de pecar, hubieran establecido un hogar y una sociedad sin pecado, multiplicando hijos del bien conforme a la bendición de Dios, se habría realizado justamente el reino de los cielos, que tendría la forma de una gran familia centralizada en los mismos padres. Vean que el principio divino nos habla de Adán y Eva. Adán y Eva es justamente el alfa y el omega, el antes y el después, el comienzo y el fin de toda la historia desde el punto de vista de Dios. Entonces, con eso nosotros podríamos imaginarnos qué representa la historia en este momento, viviendo con los padres verdaderos, ¿verdad? Y ese texto, ese discurso del Padre verdadero, nos dice que Dios trató de hacer giros a ese curso repetitivo y reiterado de guerras, de luchas y de conflictos y de pecado en la historia humana, y quiso darle un giro a través de personajes y a través de figuras centrales. Entonces, por ejemplo, Noé fue uno de los primeros intentos, como lo dice la historia, ¿verdad? La consumación de la historia humana. Noé fue el primer intento de Dios de darle un giro, una transición a esa historia, y hubo una falla que está relacionada con la familia, con los hijos, cuando Noé maldice a Cam, ¿verdad? Y por otro lado, también hay un intento que hace Dios con Abraham. Dice Éxodo 33 del 12 al 13, Abraham, representando a la humanidad, trató de provocar un cambio completo, ¿verdad? No es eso lo que dice Éxodo, ¿verdad? Nada más estoy comentando, ¿verdad? Pero debido a que no cortó las palomas en dos, la condición no fue establecida. Entonces, Abraham tenía que hacer una ofrenda, ¿verdad? Que todos conocemos, y en Génesis dice, le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Vean qué curioso. Un pequeño error trajo una consecuencia muy grande. Eso es una lección de vida. Entonces nosotros estamos viviendo un giro muy importante y tenemos que tener cuidado en nuestra vida de fe. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida de fe en estos tiempos? ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? Porque nuestros hijos representan el futuro, como representó en algún momento que para que el giro de esta
tradición fuera transmitida de Abraham, por ejemplo, a Isaac y de Isaac a Jacob, ¿verdad? A pesar del error de Abraham. Entonces aquí podemos ver que Jacob marcó el primer giro transicional de la historia. Dice, cuando Jacob ganó la victoria por primera vez, ¿verdad? ¿Cuál fue la victoria que ganó Jacob? ¿Verdad? Primero su lucha con el ángel en Peniel, ¿verdad? Hay un aspecto muy importante, una lección, ¿verdad? Sobre esa, a veces nosotros se nos enseña en el principio divino y conocemos nosotros que nos hablan del curso fórmula, y el curso fórmula está íntimamente relacionado con Jacob. ¿Qué significa que Jacob luchara con el ángel? ¿Será que todos vamos a estar luchando con un ángel? No. ¿Será que nosotros constantemente vamos a estar luchando contra Satanás? En nuestra vida de fe, todo el momento, en todo momento vamos a estar siendo tentados o empujados. Y dice Jacob también, ¿verdad? Que se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esa es la victoria que logra Jacob, ganar el corazón de su hermano, ¿verdad? Cuando Jacob ganó esa victoria, ¿cuál era el siguiente reto? ¿Cuál era el siguiente reto? Porque se había establecido un fundamento familiar, pero luego habría que pasar a un fundamento nacional. Pero para que ese fundamento pueda ser transmitido a nivel nacional, tiene que transmitirse esta historia. Tenía que haberse transmitido esta experiencia, porque ya para los nietos o bisnietos de Jacob, lo que había hecho Jacob ya no tenía mucho significado por no haberlo vivido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es siempre crucial? Dice Padre Verdadero, después de empezar una nueva tradición, pasarlo a los descendientes. La nueva tradición que sus descendientes debieron seguir era el pensamiento, la fe y las acciones con las que Jacob consiguió la victoria. Y vamos a ver que esa tradición fue transmitida, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que hay un personaje que hereda ese pensamiento, esa fe y esas acciones. Y que si los padres no hubieran seguido transmitiendo a sus hijos esa tradición, en el camino no se hubieran logrado más resultados. Jacob, aunque era un individuo, puso las condiciones de indemnización representando la historia. Por tanto, el giro transicional que él consiguió tuvo que pasarse a la familia y a la tribu, y tuvieron que heredar la tradición con la que Jacob consiguió la victoria. Vean cómo es la herencia, la tradición, la manera, ¿verdad? De que eso tenía que ser transmitido a las siguientes generaciones. Vean, por ejemplo, ahora, cuando ya vamos en el siguiente nivel, a nivel nacional, aparece Moisés. Y debemos darnos cuenta, ese texto, ese discurso en el cual se basa este servicio, el Padre Verdadero enfatizó, Moisés no aparece de la nada. Moisés tuvo que haber heredado esa tradición, esa historia, ¿verdad? Esa victoria, ese pensamiento, esas acciones que hizo Jacob para que él tuviera la actitud que tuvo de querer sacar al pueblo de Israel. Dice Éxodo 33, 12, 13. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Moisés, ¿verdad? Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos
y mira que esta gente es pueblo tuyo. Como Moisés, que por razones tuvo que ir al palacio, cómo Moisés desarrolló amor hacia el pueblo que estaba esclavo, cuando lo más sencillo, lo más simple para Moisés hubiera sido quedarse en el palacio, como dice Hebreos, gozando de los placeres, ¿verdad? Que le ofrecía el palacio, y él decidió negar eso y sacar a su pueblo, y tuvo que decidió ir por un camino difícil. Esa es una gran lección. Nuestra vida de fe a veces dice, bueno, estaba mejor antes, ¿verdad? A veces yo puedo decir, uy, antes estaba mejor, ¿verdad? Pero no, no es así, no es así. Pero de todo rescatado, Padre verdadero, en ese discurso, que Moisés heredó la tradición que Jacob dejó tras de sí y que representaba la siguiente meta en el proceso de desarrollo desde Jacob. O sea, Moisés no pudo haber salido de la nada, no pudo haber nacido en él simplemente de su natural amor hacia el pueblo de Israel, que estaba siendo esclavo, sino que él tuvo que ser fruto de toda la herencia de la tradición que transmitían desde la victoria alcanzada por Jacob en su victoria de poder amar a su hermano Esaú. Eso es el aspecto medular. Entonces vean que ahí, a partir de todas las victorias alcanzadas por Moisés, y sabemos que Moisés no entró a Canaán, el que llegó a Canaán fue ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me fue, ¿verdad? Aarón. Josué, Josué, disculpen, ¿verdad? Se me fue así un vacío, ¿verdad? Un vacío mental, ¿verdad? Pasó a Josué, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Y vean qué interesante. Todo lo que vieron los israelitas, los milagros que hizo Moisés, eso lo vio la primera generación. La segunda generación que nace y que es la que finalmente entra a Canaán, no fueron testigos de todos los grandes milagros que hizo Moisés, ¿verdad? Entonces había una transición muy importante entre la primera y la segunda generación, porque la segunda generación nació en el desierto y los israelitas estaban, la primera generación había salido de Egipto. Y dice, después de ganar esas batallas, la gente israelita empezó su éxodo poniendo fin a 400 años de esclavitud en Egipto. No obstante, no fueron directamente a Canaán, sino que erraron 40 años en el desierto. ¿Por qué fueron por este curso? Porque los israelitas no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para conseguir la meta. No pudieron centrarse solo en Dios. Su forma de pensar era humanista y ligada aún al mundo satánico. Lecciones muy importantes, ¿verdad? Palabras muy importantes. Dice, la victoria que Moisés obtuvo en Egipto fue la tradición que el pueblo de Israel tenía que heredar desde el momento en que dejó atrás a Egipto hasta que volvieron a Canaán y establecieron el fundamento nacional esperando al Mesías. Y si no seguían y obedecían de todo corazón esa tradición, no podrían heredar el fundamento de victoria como pueblo o producir el momento de cambio a escala nacional. Este fundamento era crucial, ya que de la ampliación del mismo dependía la llegada de Jesús. Lo que estaba sucediendo, como nos lo enseña el principio divino, todo lo que pasó, todos los acontecimientos, todas las victorias y los fracasos de la providencia centralizado en Moisés van a tener su impacto en la llegada de Jesús. Entonces vean qué importante era mantener la tradición, ¿verdad? Como dice el principio divino,
en el capítulo de ciclos históricos, pero al vivir entre las 7 tribus de Canaán sin destruirlas, los israelitas llegaron a adorar sus ídolos y seguir sus malas costumbres, originando un gran caos en la fe. Entonces, ¿cuál es la tradición que yo debo heredar como familia bendecida? ¿Cuál es la tradición que yo debo heredar como miembro de la Sagrada Comunidad de Jano Pumunín? ¿Ah? Cuando se me pide que practique la tradición, ¿con qué seriedad estoy llevando eso? ¿Con qué seriedad como familia bendecida le estoy transmitiendo esta tradición a mis hijos? ¿Verdad? Eso es muy importante. Viene el nivel mundial y viene Jesús, ¿verdad? Y Jesús está heredando, ¿verdad? Como el Hijo unigénito, esa devoción hacia Padre Celestial. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí podemos deducir que los cristianos no pueden lograr el ideal de Dios sin unirse a la voluntad del Padre Celestial, tal y como Jesús oró en el huerto de los olivos. Uno de los principales elementos de la tradición es de estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. Hasta el mismo Jesús tenía que estar orando, siendo la figura central, siendo el Hijo de Dios. Él tenía que comunicarse. ¿Cuánto más nosotros, que también deberíamos de estar constantemente preguntándonos, cuestionándonos, cómo estoy llevando mi vida de fe? ¿Cómo estoy llevando yo mi vida? ¿Está correcta o está incorrecta? Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es una tradición de amor, ¿verdad? Una tradición que debía haber sido heredado a los cristianos, al cristianismo, pero sabemos que el cristianismo constantemente falló. Todas entonces las condiciones establecidas internamente en Dios y externamente en Jesús, debería haber creado. Estoy esperando lo de los vecinos que están pasando. Me imagino que pasan por su casa. Eso es increíble. En todo lado dicen. El otro día estaba yo en una reunión con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y ahí pasa, y es la misma voz. Entonces uno dice, wow, en todo el país, ¿verdad? Dice, todas las condiciones establecidas internamente en Dios y externamente en Jesús, debería haber creado el fundamento nacional con el que hacer frente a Roma y al mundo satánico. Si hubieran creado un giro transicional nacional, la nación de Israel habría existido eternamente en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí estaban las condiciones y vean el giro transicional que debía haber tenido, como lo enseña el principio divino, la nación de Israel, ¿verdad? ¿Cómo vino la consecuencia? Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Y Padre Verdadero en ese discurso habla, a pesar de que Dios es todopoderoso, se perdió el fundamento por la crucifixión de Jesús. Como consecuencia, los primeros 400 años, los cristianos tuvieron que ir por el camino del martirio, y no solamente los cristianos, sino todos los profetas, todas las personas de fe cristiana tuvieron que ir por el sufrimiento grande. Todos aquellos evangelizadores, como lo habla la película japonesa El Silencio, ¿verdad? De los misioneros cristianos, y tuvieron que pasar por situaciones. Y dentro de esta situación debemos entender cómo funciona la providencia de Dios. A pesar de que Dios es todopoderoso, definitivamente Dios es un Dios de principios y no tenía fundamento para defender el cristianismo.
Por eso el cristianismo sufrió miserablemente en la historia y se convirtió en una religión de mártires. Vean las consecuencias de fallar en hacer la voluntad de Dios. Como dijo Jesús en Juan 6:28, la voluntad es que creyeran en el que él había enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo con los padres verdaderos? ¿Cuál es el deseo de los padres verdaderos, de la cual nosotros también somos copartícipes de esta historia? ¿Verdad? Entonces dice, la gente se preguntaba que si Dios realmente existe, entonces, ¿por qué tuvieron los cristianos que padecer un camino de tanto sufrimiento como individuos y como grupo? Pues sin el conocimiento del principio divino no habría esta respuesta. Por eso las personas no entienden a Dios. Por eso la Madre Verdadera dice, debemos enseñar a la gente cuáles son los principios por los cuales Dios trabaja y ha trabajado en la historia para poder entender de Dios. Entonces se perdió ese fundamento y vean todas las consecuencias que se dan en el tiempo de Jesús, que representaba un giro, una transición en la historia y tuvo que volverse a repetir 2000 años, como lo hemos visto en los ciclos históricos, y cómo estamos nosotros en este tiempo. Ahora ya estamos llegando a nuestra época, estamos llegando al tiempo, y Padre Verdadero en ese discurso dice, el Señor debe retornar, ¿verdad? Y eso es algo fundamental. A nosotros nos llegó el anuncio y la llegada de los padres verdaderos de una manera inesperada. Los padres verdaderos llegaron como ladrones para nosotros. ¿Quién de nosotros esperaba? Algunos sí, ¿verdad? Tal vez esperaban la llegada de la llegada o estaban ansiosos. El cristianismo está esperando la segunda venida, ¿verdad? Pero para mí, los padres verdaderos llegaron como ladrones. Yo no esperaba eso jamás. No esperaba hacer lo que tenía que hacer o lo que he hecho en mi vida de fe. Y dice la respuesta, absolutamente. Muchos cristianos dicen que da igual si el Mesías viene o no, que no es necesario. Otros creen que vendrá en las nubes y que achicharrará todo y que el mundo será transformado sin más, tal y como Jesús y Dios desean. Pero la pregunta es, ¿ocurrirá de esta forma? Estos pensamientos cristianos se apartan demasiado de lo que es la historia de la restauración, ¿verdad? Sería una burla ver que a lo largo de la historia ha habido tanto derramamiento de sangre, de lágrimas, de sufrimiento en la historia humana, producto de la responsabilidad que debe asumir el ser humano, y que ahora Dios dijo, como un Dios de capricho, ahora sí voy a establecer el reino de los cielos. Después de derramar tanto sangre y tanto sufrimiento, no tendría sentido, ¿verdad? Así, el Padre verdadero nos habla de la posición de esa pequeña nación que nosotros debemos recordarnos, esa pequeña nación de Asia, cuando nosotros nos fue anunciado, ¿verdad? Y que tal vez algunos de los que están aquí participando en este servicio dominical, tal vez no lo tengan muy claro, pero los padres verdaderos, nuestros fundadores, que son el Señor de la segunda llegada, los padres verdaderos, dice, vienen de Corea, ¿verdad? Y dice, Padre verdadero, que necesitó encontrar una nación que tuviera una larga historia de más de 4000 años y que esa nación tenía que ser una nación pequeña porque eso era más fácilmente manejable para Dios. Necesitaba una nación que tuviera un pueblo homogéneo, una nación que nunca hubiera invadido a otra nación, o sea, que tuviera una cultura de amor verdadero, ¿verdad?
Y como ustedes vean geopolíticamente hablando, ¿verdad? Recordarnos dónde está Corea. Corea está en medio de China, una nación militar, en medio de Japón, una nación, otra nación históricamente militar, y también está Rusia, limitando con Corea. ¿Cómo Corea pudo sobrevivir en medio de tres naciones poderosas? ¿Usted alguna vez lo ha pensado? ¿Verdad? Y eso no lo pensé yo. Eso es de lo que yo he escuchado, de lo que los padres verdaderos nos enfatizan, para que nosotros nos demos cuenta de lo que representa Corea, ¿verdad? Tenía que ser una nación que conservara un legado nacional fuerte, a pesar de haber sido un estado dependiente o haber sufrido una situación inestable, ¿verdad? Entonces, esto el Padre verdadero en su discurso nos dice, nos recalca el tiempo que estamos viviendo. Y ligándolo esto con toda la historia y todos los intentos de giros que ha hecho Dios a lo largo de la historia providencial, vean el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo el omega, los padres verdaderos, el hijo y la hija unigénita volvieron a la tierra. Lo entendamos o no, lo creamos o no. Lo que sí es importante es que tenemos que alinearnos todos desde el lugar donde nos encontremos a la voluntad de Dios. Padre verdadero tuvo que enfrentar directamente y en carne propia para que nosotros nos demos cuenta de dónde viene, por ejemplo, algo tan básico como la tradición de ser una familia bendecida. A veces se nos olvida sobre qué fundamento, ¿verdad? Algunos de nosotros, fuimos por pura casualidad, recibimos la bendición. Otros decidimos recibir la bendición casualmente también, pero al final todos fuimos guiados para recibir la bendición. ¿De dónde viene la tradición de la bendición sagrada? ¿Mm? Cuando nosotros nos damos cuenta la vida que ha llevado Padre verdadero y que está plasmada en los diferentes versículos de la Biblia, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. A veces se nos olvida bajo qué circunstancias Padre verdadero vino al mundo. Padre verdadero nació en 1920, cuando Corea estaba bajo la opresión japonesa de 1905 a 1945. Y la independencia de Corea fue declarada en 1948, 7 años después de la liberación de Japón. ¿Qué viene después de esos 40 años? ¿Qué representa esos 40 años? Esos 40 años representaban la victoria para poder sustancializar el ideal, el deseo de Dios. ¿Y qué hace Padre verdadero? Padre verdadero nos muestra y nos dice que 7 años después de la liberación de Japón, la restauración podría haberse realizado. Dios acabó la creación en una semana, descansando en el séptimo día. ¿Qué hice en esos 7 años? Padre verdadero estuvo en la cárcel. ¿Ah? ¿Qué estuvo haciendo Padre verdadero en la cárcel? Permaneció allí hasta que fue liberado en 1950. Y Padre verdadero habla de la crucifixión. Él pasó enfrentando en un campo de concentración donde el único objetivo era que él muriera. Y él sobrevivió. Los discípulos de Jesús se dieron cuenta de la crucifixión de Jesús y se dieron a la fuga cuando Jesús tuvo que enfrentarse a la crucifixión.
pero cuando estuve en la cárcel, dice Padre, pude encontrar 12 discípulos. Y de esta manera, la restauración por indemnización pudo iniciarse. Vean lo que representaron esos 7 años. ¿Qué representaron esos años en que el Padre verdadero, sea, que nos demos cuenta bajo qué tradición está la bendición de cada uno de nosotros como familias bendecidas, para los que hemos recibido y para aquellos que deben recibir la bendición? ¿Cuál fundamento está plasmado? Porque después de esta victoria lograda es cuando el Padre verdadero logra el primer giro en la historia y lograr un fundamento para lo que es la tercera Israel. Y la tercera Israel somos las familias bendecidas, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué fundamento? Luego, desde que pasan esos años en que el Padre verdadero sale de la cárcel, sale de ese momento, es liberado milagrosamente en el año 50, ¿verdad? Y luego él tiene que ir a la cárcel más después, pasar por tantas condiciones, y luego establece un fundamento para él establecer la tradición de la bendición, apoyado por las primeras 3 parejas y las 36 parejas. ¿Bajo qué condiciones tan difíciles, como están plasmadas en la autografía de la Madre Verdadera, bajo qué condiciones tan difíciles el Padre Verdadero se dieron las bodas del Cordero y dio la bendición a esas 36 parejas, donde todo este mundo, ¿cuál mundo? Este mundo satánico se oponía atrozmente frente a la bendición. Y hasta hoy en día la gente se burla de la bendición. Entonces tenemos que darnos cuenta bajo qué giro transicional histórico nos encontramos en este momento. Y así nos damos cuenta de una lección que vamos viendo ahora con lo que estamos compartiendo con la Madre, ¿verdad? Recordando que Moisés tuvo que en alguna manera heredar el pensamiento, la fe y las acciones de Jacob, transmitido de generación en generación, para que Moisés pudiera heredar esa tradición de querer ofrecerse voluntariamente, enfrentar todo lo que enfrentó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y hoy ese giro debe continuar, ese giro transicional, ese pensamiento, esa fe y esas acciones que hizo Padre verdadero. ¿Quién las está heredando en ese tiempo? ¿Quién las está heredando? ¿Y dudamos? ¿Será que Padre verdadero se va a molestar porque la Madre verdadera está asumiendo cuando ella a sus 80 años podría ser una abuelita tranquila, compartiendo con sus hijos, ¿verdad? Y la Madre verdadera nos está pidiendo cosas, muchas cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar para alinearnos. ¿Quién heredó el pensamiento, la fe y las acciones y la tradición de amor verdadero y sacrificio de nuestro Padre verdadero? A partir de 2012, cuando se da la partida al mundo espiritual de nuestro Padre verdadero, nuestra Madre verdadera es quien hereda esa tradición. Nuestra Madre verdadera es quien hereda esa tradición. Entonces nosotros debemos darnos cuenta cómo funciona, ¿verdad? Porque en nosotros, en el tiempo del Padre verdadero, si nosotros volvemos a darnos cuenta cómo era la época del 2012, cuando el Padre verdadero, todos nos preguntábamos qué va a pasar con nuestro movimiento, ¿verdad? No teníamos claro qué iba a pasar. Hoy, 7 años después y 2 años más de este segundo curso que la Madre verdadera ya lo declaró, 2027, nosotros ya tenemos claridad. Entonces debemos tener claridad y no dejarnos permitir por nebulosas. Una nebulosa es el COVID. La Madre verdadera no permitió que esa nebulosa la parara en hacer la voluntad de Dios.
nosotros también nos dudamos, ¿verdad? Pero nos olvidamos que, que así ha sido la historia. Así ha sido la historia de Providencial. ¿Qué no le pasó las 7 plagas y hasta los 3 grandes milagros y las 10 plagas a la gente de Israel, ¿verdad? Donde se pidió que tenían que manchar de sangre las puertas para que el sufrimiento no llegara a los israelitas y que solamente llegara a Egipto para mostrar Dios su poder, ¿verdad? Hoy en día también nosotros tenemos nuestras puertas con, manchadas ¿de qué? De la sangre, pero ¿de la sangre de quiénes? De nuestros amados padres verdaderos. Así está nuestra sangre, nuestra casa, nuestros hogares como familias bendecidas. Entonces debemos estar seguros del giro, del tiempo tan importante y de lo fundamental que es nosotros heredar el pensamiento, la fe y las acciones para que esas continúen dentro de nuestro ámbito, dentro del ámbito en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y así la madre verdadera, como dice en uno de los títulos de su autobiografía, Dios llama a los que elige, ¿verdad? Entonces yo debo darme cuenta, debo estar seguro o estoy dudando. No debo dudar. Dios me llamó. Aún con todos nuestros defectos, somos las personas que Dios llamó y somos las personas en las que Dios está poniendo su esperanza para este país. Porque así es. Cada país, Costa Rica, tiene que alinearse de alguna manera a los padres verdaderos. Dice, sobre la base de 6,000 años turbulentos de la historia providencial de Dios, la hija unigénita vino a la tierra. Innumerables personas esperan con impaciencia, ignorantes de lo que estaban. Fue mi esposo quien descubrió que para que Dios pudiera dar a luz a su única hija, necesitaba encontrar una nación que había soportado injusticia durante más de 5,000 años y ahora estaba llena de cristianos devotos. Esa nación es Corea. Desde la antigüedad los coreanos amaban la paz y vestían ropa blanca por reverencia a Dios y a sus antepasados. El espíritu de piedad filial, lealtad y castidad, que son las virtudes fundamentales de la vida humana, viven y respiran en la historia de Corea. ¿Mm? ¿Podemos dudar? Sí, podemos dudar. ¿Podemos seguir dudando? Sí, claro, podemos seguir dudando. Pero Dios llama a los que elige. Y Dios eligió la nación de Corea y eligió a los padres verdaderos como nuestras figuras principales, los que representan hoy en día el omega, porque el propósito de la historia fue justamente hacer que un primer hombre y una primera mujer formaran una familia y por lo tanto esta historia nunca debió haber iniciado, como lo dijimos al inicio, al comienzo de este servicio, si no hubiera sido por la caída humana. Entonces el camino de la restauración tiene esta lección, ¿verdad? Siempre, toda la historia, ¿m? Todas las personas escogidas por Dios, todas las personas llamadas por Dios, tienen que enfrentar inevitablemente barreras de oposición, ¿verdad? Tenemos que salir y tenemos que hacer que este mundo salga del dominio de Satán. Y tenemos que pasar al dominio de Dios. ¿Y qué nos pasa? Que cuando nosotros queremos hacer cosas para Dios, cuando queremos dar testimonio, o cuando queremos hacer el servicio dominical, o cuando vamos a querer, aparecen constantemente obstáculos o aparecen situaciones, también en situaciones internas mías, personales, ¿verdad?
y eso se llama oposición. ¿Mm? Entonces debemos darnos cuenta que siempre que intentemos hacer la voluntad de Dios, la oposición nos va a acompañar. ¿Quién más que los padres verdaderos han recibido oposición? ¿Verdad? Entonces, en el camino, en este giro tan importante, debemos dominar la ideología, debemos practicar la tradición, debemos practicar la cultura de testimonio, como la Madre Verdadera quiere, implantar en nuestra sagrada comunidad la cultura del testimonio. Ah, pero yo no quiero, yo estoy cansado, yo no he tenido resultados. ¿Quién más que la persona que está dando este servicio le ha costado tanto dar testimonio? A mí me da. Y yo me he preguntado, ¿para qué Dios me llamó? A veces me pregunté yo eso, pero Dios me tiene aquí por algo. Así como Dios nos tiene a cada uno de nosotros por algo, algo en su corazón, los tiene a nosotros aquí. Y eso debemos estar seguros. Para que logremos la salvación completa, debemos tener padres verdaderos. Esa es la verdad más fundamental. Y tenemos que ser parte de ese linaje. Pero ser parte del linaje significa, en todo sentido, llevar una vida verdadera, practicar el amor verdadero y heredar el linaje verdadero. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué estamos viviendo nosotros? La mayor transición de la historia. Esta es la época que estamos viviendo, la mayor transición de la historia. Ligado al objetivo de cómo comenzó la historia, estamos viviendo la época en cómo debe haber un nuevo cielo y una nueva tierra, centralizado en quiénes, en nuestros amados padres verdaderos. Todos nosotros estamos siendo testigos de vivir la mayor transición de la historia, como ninguna otra. Y tener, por lo tanto, aún con todas las dificultades, una lealtad y una devoción insuperables. Seguir el pensamiento, seguir la fe y seguir las acciones con las que los padres verdaderos han alcanzado victoria. Y no solamente seguir el pensamiento, la fe y las acciones, sino que debemos legarlas a nuestros hijos, a nuestros amados hijos de segunda generación. Y nuestros hijos de segunda generación tienen que enseñarle a nuestros nietos quiénes eran los padres verdaderos, quién es padre, qué hizo padre verdadero, qué hizo madre verdadera. Yo estuve ahí, mi abuelo estuvo ahí, mi abuelo estuvo con los padres verdaderos. Eso debemos sentirlo fuertemente para heredar y girar esta transición de la historia tan importante y hacer valer la posición de nuestros padres verdaderos en esta época y la posición de nuestra madre verdadera. Sin importar lo difícil que sea nuestro trabajo, completar la providencia y revelar la verdad. Cuando cumplamos con nuestra responsabilidad, siendo esos girasoles que siguen al sol, ese girasol que tuvo que ser Jesús también, derramando sudor, sangre, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, así también nosotros tenemos que ser en este tiempo serios para hacer la voluntad de Dios. Este es el servicio que con todo cariño quería compartirles para que podamos darnos cuenta todo lo que representa el vivir en esta era tan histórica de transición en que los padres verdaderos se están posicionando y eso depende del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y de los miembros de la Sagrada Comunidad de Hanukkah. Muchas gracias.